Les doy el bienvenido a todos los cohermanos, de los que nos vemos hace muchos años, en este tiempo de la pandemia. Démosles gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de mirarnos, de encontrarnos, incluso a través de este medio a nivel virtual. Es importante también como conocernos. Bienvenidos al Padre Cristian Mové. Ada Ferreira de la Sociedad de San Vicente, Padre Edson, Sor Eugenia. Bienvenidos, bienvenidos. Todos, Joao Suárez. A Joao. Y bueno, todos los que en este momento. Y a todos los que en este momento, los que están aquí conectados en este momento. Gracias. Muy bien. En este encuentro virtual de los vicepostuladores de los procesos de beatificación y canonización de la Congregación de la Misión. Nos encontraremos hoy con el Padre Giuseppe Guerra, el postulador general, y el superior general, que harán sus presentaciones. Les doy el bienvenidos a todos, bienvenido a todos. También les pido, por favor, de ser muy atentos. Será una reunión de tipo muy familiar. Por eso siéntanse libres de hacer sus preguntas. Si ustedes quieren preguntar algo, si tienen algo escrito, vamos a tener un momento donde voy a dar la posibilidad a todos ustedes para que puedan hacer las preguntas. La primera manera en la que pueden hacer las preguntas es, entonces, enciendan el micrófono. Antes, por favor, pidan la palabra, me la piden a mí a través del chat y así yo abro el micrófono. Y también, por favor, avisen con tiempo para que él pueda hacer una lista y puedan hacer sus preguntas. Le doy la palabra al Padre Tomás, el superior general, que saludamos y escuchemos al Padre Tomás en el momento. Gracias, muchas gracias al Padre Jorge. Querido Padre Giuseppe Guerra, postulador general, queridos vicepostuladores, cohermanos y las personas en general que participan en este encuentro. Con una gran alegría les doy la bienvenida y les agradezco su participación a este evento importante. Asumiendo el servicio de postulador general y de vicepostulador para los procesos de beatificación y canonización, ustedes ofrecen su tiempo, sus competencias, sus conocimientos, sus dones para preparar la documentación necesaria y las testimonianzas para presentar a la congregación de la causa de los santos, para que ellos evalúen y, si Dios lo quiere, confirmen que el proceso ha sido bien hecho y pueda ser presentado al Santo Padre los candidatos a la beatificación o a la canonización. Gracias a todos por el duro trabajo, por la maravillosa disposición. Tal vez ustedes podrían decirme que se necesita tanto trabajo en procesos tan largos para poder ver reconocidos oficialmente los beatos y los santos.
es una pregunta que muchos hacen. Cualquiera puede hacer esta pregunta, pero no es una pregunta para los cohermanos que están en causa de beatificación o canonización. Estos no tienen necesidad de ser reconocidos personalmente, porque están ya en el paraíso. Para nosotros es importante hacernos esta pregunta. Para nosotros que somos peregrinos en el mundo, somos nosotros los que tenemos necesidad de un testimonio extraordinario de una vida dedicada a Jesús y a los pobres. Ejemplos concretos de espiritualidad y del carisma vicentino que nos ayuden, nos animen y que intercedan por nosotros delante de a Jesús para seguir sus huellas. Cuanto más brillantes son las estrellas vicentinas en el cielo y que interceden por nosotros, mayor son las posibilidades que tenemos de alcanzar la misma meta de los discípulos de Jesús, la santidad. Nuestro postulador general, el padre Giuseppe Guerra, es el relator principal de hoy. El padre Guerra no tiene necesidad de presentación. Ha sido nominado por el padre general como postulador general. La Congregación de los Santos lo reconoce como postulador de todas las causas de beatificación y de canonización que tienen que ver con los misioneros vicentinos y las hijas de la caridad, sin la necesidad de que sea nombrado siempre cada vez. Su trabajo es el de ser mediador entre la congregación de los santos y los diferentes actores de las causas, ilustrando a los actores sus tareas, transmitiendo las comunicaciones que vienen de la congregación de los santos y viceversa. Es decir, llevando a la congregación de los santos las respuestas de los agentes de las varias causas. El postulador general, él es el que nombra los vicepostuladores en las diferentes diócesis, ya que no puede ocuparse directamente de la fase diocesana. El padre Guerra ha sido ya postulador general desde el 1989 al 1995. Después del 2004 hasta el 2010, y ahora es postulador desde el 2016 hasta hoy. En el 1995 al 2004 y del 2010 al 16 fue visitador de la provincia de Nápoles, que ahora se ha unificado con una única provincia, la provincia de Italia. Ha sido miembro de la provincia de Nápoles. Nació en Nápoles el 13 de diciembre del 1944. La ordenación sacerdotal es del 19 de marzo de 1968. Y había ya trabajado en la canonización de San Justino de Jacobis en 1975 y del venerable padre Salvatore Michalizzi, un cohermano napolitano que será beatificado dopo la aprobación de un milagro que le ha sido atribuido.
Ahora le doy la palabra al postulador general, el padre Giuseppe. Gracias al padre general por esta presentación, que es una especie de animación, e invito a todos. La primera pregunta y la respuesta que yo doy. ¿Quién es el agente principal de la causa de beatificación? Padre Tomás habla de actores, agentes. ¿Quién es el actor, el agente? El agente es el que quiere que la causa vaya adelante. ¿Quién es el responsable para que la causa proceda? Muchas personas, tal vez, aunque muchos vicepostuladores, piensan que la congregación de los santos, la fábrica de los santos, que sea la congregación la que hace que las causas vayan adelante, las que logran las canonizaciones. Y no es así. Al contrario, no solamente no es así, no es la congregación de los santos la que lleva adelante los procesos. Es el contrario. La tarea de la congregación de los santos es la de frenar, de discernir, seleccionar y al mismo tiempo de bloquear las causas. Es la tarea del abogado del diablo, el que hace la parte del diablo que va contra el santo. Antes a una tarea que se le daba a un oficial de la congregación, el abogado del diablo. Hoy es la congregación de los santos, todos son abogados del diablo. Todos tienen la tarea de seleccionar, discernir quién puede proseguir con la causa y quién no. Entonces, ¿quién es el actor que hace que las causas vayan adelante? El que tiene que trabajar y tiene que llevar adelante son las provincias de Francia, España, Curitiba, Polonia, etc. Son las provincias, ni siquiera la curia. La curia no puede ocuparse de todas las causas del mundo. A través del postulador general y a través de los vicepostuladores, las provincias, ¿qué tienen que hacer para que la causa vaya adelante? Primero de todo, tienen que demostrar la importancia, la actualidad, la oportunidad de esta causa. Sea los agentes, o sea el postulador, o sea los vicepostuladores, tienen que demostrar la fama de santidad que acompaña la figura de la persona que se propone para la beatificación. Otra pregunta que es muy importante. ¿Qué cosa es la fama de santidad? Si el requisito de la fama de santidad es siempre cada vez más necesario, lo piden siempre. Y ahora es indispensable para el obispo que acepta o no acepta una demanda, una petición. La Sanctorum Mater, que es el documento, el último documento, el más reciente, que ha sido emanado de la Santa Sede, que actualiza el documento del Papa Juan Pablo II, que había ya reformado la congregación. La Sanctorum Mater dice en el artículo 7, antes de decidir el inicio de una causa, el obispo diocesano tiene que verificar si una parte significativa del pueblo de Dios y el siervo de Dios goza de una auténtica y difundida fama de santidad o de mártir.
que unido a una auténtica y difundida fama de los signos. La Chiesa no puede santificar a todos porque son miles, miles de mártires. No puede beatificar a todos los santos que se distinguen en el ejercicio de las virtudes. Ellos escogen las figuras que gocen de fama de santidad. Porque existen muchas personas, congregaciones, parroquias, diócesis, que quieren que estas figuras sean presentadas como ejemplo. Y entonces, ¿cuál es la tarea del vicepostulador? La tarea del vicepostulador es la de representar el postulador en las diócesis de frente al obispo competente. ¿Quién es el obispo competente? Donde el siervo de Dios murió. El vicepostulador es nombrado del postulador. El postulador viene nombrado de la gente. Para el misionero y las hijas de la caridad no necesitan nombrar siempre un postulador. Una vez que el superior general nombra el postulador, él es el postulador general. Es decir, todos los misioneros y hijas de la caridad tienen un postulador en Roma. El postulador, como dijo Padre de Tomás, sigue todas las causas, pero todas las causas significa de ninguna en particular, porque si se concentra sobre una sola causa, no logra. El vicepostulador es, durante la fase diocesana, en la diócesis, es una parte decisiva. Cuando pasa al proceso, a la fase romana, entonces el vicepostulador termina su tarea. Lo van a llamar cuando tenga necesidad de él para alguna cosa. Entonces, muy velozmente, vamos a hacer una lista de las causas que están en progreso, que se están siendo estudiados. Hablamos de beatos, que ya terminaron su camino de beatificación, pero inician el camino hacia la canonización. Hablamos de beatos, de los venerables, aquellos en que ha sido demostrada y proclamada por el Papa la heroicidad de la virtud, de las virtudes. Hablaremos de los siervos de Dios, aquellos que están apenas comenzando el proceso. Entonces, las personas, ¿cuáles son las causas que están más adelante? En las que podemos creer que tal vez vamos a llegar a la beatificación. ¿Cuáles son estas causas de las que esperamos de una manera mucho más cercana la beatificación? Naturalmente son las causas de los beatos, a los que sirve solamente un milagro. Si mañana el beato Zanam o los mártires de España o los mártires de Francia o los venerables y los beatos hacen un milagro y se demuestra que es un milagro, entonces serán canonizados. El beato Federico Zanam, que es de nuestro calendario, aunque no es un misionero, es un laico, seguito, fundador de las conferencias de San Vicente. El beato Zanam, tenemos un milagro. A Mariana, la diócesis de Mariana. Lo llevamos a Roma, están estudiando este milagro. Sí, viene aprobado el milagro de Federico Zanam. Dopo 23 años de la beatificación puede ser canonizado. Y después los mártires de España, grupo de mártires de España, donde 60 mártires españoles
ya, a Tarragona. Todos estos beatos de la España, mártires de la España, tenemos un milagro, uno solo, que vale per todos. Y serían todos canonizados los mártires. Entonces es necesario rezar, hay que rezar con mucha fe para pedir el milagro. Es los beatos mártires de la Francia. Ellos fueron beatificados como un grupo. Es suficiente un solo milagro para que sean canonizados todos como grupo. Después los venerables, personas a las que ya se ha demostrado la heroicidad en el vivir las virtudes. Quindi Franz Nidovec, que vivió y murió en Eslovenia, Ljubljana. Tenemos un milagro en el Alto Bolivia. Padre Cyril de la Barre de Nantel ha trabajado mucho en este milagro, en el Alto Bolivia, y lo están estudiando. Si lo aceptan, Nidovec será beato. Está el venerable Antonio Vizzoso, un arzobispo de Mariana, un milagro. El padre Celio del Amore ha sido considerado de extraordinaria, una sanación extraordinaria, pero que no es inexplicable. Las sanaciones no solo tienen que ser excepcionales o extraordinarias, sino que tienen que ser inexplicables. Los 7 médicos de la consulta médica de la Congregación de los Santos, 7 doctores médicos, tienen que decir que esa sanación no hay una explicación científica. Una vez, antes era más fácil, porque los médicos decían no sabemos nada y ahora los médicos ya saben todo, entonces es más difícil. Aunque si resucita a alguien de los muertos, ellos van a decir claro, porque no estaba muerto. Entonces, es una cosa muy difícil. Como dijo Padre Tomás, tenemos un sacerdote cohermano, Padre Michalizzi, que es venerable. Existe un milagro considerado extraordinario, que esta sanación extraordinaria, excepcional, muy rara, pero no inexplicable. Tenemos el parte Jan Havlik. Estamos intentando demostrar el martirio, que fue martirizado y asesinado, murió porque fue asesinado por odio hacia la fe cristiana, entonces puede ser beatificado, aunque sin milagro, porque para los mártires no necesita un milagro para la beatificación. Para ser beatificado no es necesario un milagro si es mártir. Si logramos estos mártires de la Eslovaquia, el padre Hoffman, el padre Emil Hoffman ha trabajado en este proceso en Eslovaquia. Si logramos demostrar, como lo estamos haciendo, su martirio, puede ser beatificado. Están los mártires en China, Franz Raven y 8 compañeros mártires. El vicepostulador de estos mártires en China. Puedo decir que los mártires de la China, todos nuestros mártires en China, están todos bloqueados, porque la Santa Sede en este tiempo en cuyo está tratando diplomáticamente con la China, no quiere interferencias,
porque puede generar, entonces suspendió todos los procesos de los mártires chineses. Este martirio de Franz Schraven, obispo, y sus compañeros mártires no ha sido bloqueado, porque ellos fueron martirizados de los japoneses en China. Entonces no ha sido bloqueado este proceso. Está Fernández Mazarnau, el fundador de la Conferencia de San Vicente en España. Se demostró sus virtudes en el Congreso. Estamos esperando la reunión de los cardenales y le presentarán la causa al Papa, y el Papa va a proclamar las virtudes heráulicas de Fernández Mazarnau. He hablado de los beatos y los venerables, una lista muy veloz de los siervos de Dios. Están en las primeras fases. No han sido proclamados venerables. Estos son Émile Lisson, el padre Corpus Delgado, que está aquí. Ha trabajado y sigue trabajando mucho por la causa de Émile Lisson, un primate del Perú, famoso por su virtud, por la humildad y la obediencia, porque surgieron problemas políticos en Perú, los enemigos lo atacaron. El Papa lo llamó a Roma y le dijo: no tenemos nada contra ti, pero tienes que salir. Y él renunció, dio sus dimisiones, no regresó a Perú para ser, aunque sea el párroco, y no le dijeron que no. Murió en Valencia, donde un amigo le dio hospitalidad. Y en el 99, sí, su cuerpo regresó en Perú, en la Catedral del Perú. Estoy seguro que si presentamos este proceso, el proceso ya fue presentado realmente. 8 tomos de sus escritos, la historia, donde se siguen descubriendo documentos yo estoy seguro que sus virtudes serán proclamadas como heroicas. Lo mismo se puede decir del obispo Bonaventura Codina, que el padre Corpus sigue trabajando en esta causa. Es el obispo de Las Palmas de Gran Canarias. Los mártires. Aquí está Adam Burowski, que está trabajando, de padre Florco, y 10 cohermanos mártires del periodo nazista. Tenemos un problema, de alguna manera, que estos mártires fueron inseridos de 80 mártires. Es una ventaja porque trabajan todos juntos. Pero tenemos una desventaja, que el postulador que trabaja por todos los mártires, para trabajar por 80 mártires, serán necesarios años, y muchos años, porque necesitan un postulador, porque si no tenemos que tomarnos. Giambattista Mansella, un apóstol de Cerdeña, que hay una enorme fama de santidad. No hay problemas por la causa, porque en toda la Cerdeña, entusiasta de este misionero que ha evangelizado en los años 20 y 30, la Cerdeña. Hay un problema de documentos tenemos sí, Giuseppe Aloatti estuvo trabajando siempre en Bulgaria como médico, muy querido por Papa Juan XXIII cuando era nuncio en Bulgaria. Angelo Roncalli, Papa Juan XXIII.
Pepe Mario Grossi es el vicepostulador porque el proceso tiene que ser llevado a Torino. Él vivió en Bulgaria, pero el proceso tiene que ser llevado en Torino porque en Bulgaria es mucho más difícil reunir todo, seguir el proceso, y porque él murió a Chieti, en la provincia de Torino. Está Jacques-Émile Sontag y los, los mártires en la antigua Persia, hoy es Irán, y sus tres compañeros mártires. El padre François His, que es el vicepostulador, conoce muy bien la misión nuestra en Irán, conoce el administrador apostólico, que es un cohermano, el padre Youssef. Y también esperemos que iniciar finalmente, después de tanto tiempo, el proceso a París. Ellos murieron en Irán, pero el padre Jacques-Émile transfirió las capacidades, las competencias al arzobispo de París. Y el arzobispo de París que autorizó este transferimiento a París. Padre Jan Strasek, de la provincia de Eslovenia, que murió en Scabria. El vicepostulador, padre Dario de Rabac. Estábamos ya para iniciar en Zagabria el proceso, pero empezó la pandemia y el COVID y los viajes fueron limitados, clausurados, no pudimos celebrar. Está también Wenceslao a Curitiba, nació en Polonia. Algunos dicen que nació en Bielorrusia, que nació en Rusia, porque su ciudad, hay un conflicto entre Bielorrusia, Rusia y Polonia, la ciudad donde nació este misionero, Wenceslao. Entonces lo llaman el Santo Doctor porque es un médico que pasó mucha parte de su vida en China y después murió en fama de santidad en Curitiba. El obispo de Curitiba está animando el inicio de la causa. Creo que dentro de poco el vicepostulador, el padre Carlos Luis Bangladeschi, nos va a ayudar a celebrar la primera sesión. Está también George Salverra, el fundador del santuario en Argentina, a Luján. Diócesis ya comenzó el proceso, naturalmente, donde la causa, en este caso, es la diócesis. Tenemos Valerian Güemes, que murió en la India, en la diócesis de Berhampur, en fama de santidad. Padre Francis es el vicepostulador de esta causa. Y tenemos, y creo que este es el último, con el cardenal patriarca Stefanos Gatas. Yo lo conocí personalmente cuando vino a Roma, estudió en París, después fue patriarca de Alejandría, en Egipto, y murió en concepto de el padre Milad, que es el secretario del patriarcado, trabaja en la celebración de la primera sesión del proceso. Muy bien, estos son. Ahora es el tiempo para las preguntas.
Gracias a los que escucharon y vamos a dar tiempo y por colaboración. Bueno, muchas gracias, Padre Giuseppe. Gracias, Padre Giuseppe, Gracias a Padre. questo Gracias. Ci abbiamo tante domande. Hay muchas preguntas. Avere tutte queste risposte. No sé si estás listo para responder a todas. Por el momento tenemos dos Si volete preguntas. qui nel chat potete Si quieren, aquí en el chat pueden escribir sus preguntas. o si qualcuno vuole Y si alguien quiere hablar, parla direttamente, si vuole fare qualche intervento, si alguien quiere intervenir, avísenme a través del chat come il padre Thomas Mavric, y las preguntas. padre Padre, Giuseppe, c'è una Padre domanda, Guerra, hay una pregunta. adesso non ricordo di chi, ma dice che No, también la fama, cuando se habla de fama que se pide, también para los mártires necesitan esta fama de santidad. Sí, también para el martirio. Fama de santidad de la de las virtudes, necesitan testimonios, testimonianzas, personas que hablen, pero se tienen que hablar personas que hablen y testimonio del martirio, que sepan dónde murió, que puedan responder a las preguntas que se les harán a los testimonios. Muchas personas tienen que decir, murió por este motivo, esta razón, fue amenazado, se salvaba si decía de no a la fe, ha dicho de no y por eso murió. Entonces, si muchas personas repiten esta historia y lo dicen, entonces tiene fama de santidad. Si muchas personas van hacia la tumba de estos mártires, Padre Belmacher, que demostraron que en China, donde es un país casi ateo, que prohíbe, hay una tumba que es visitada de las personas cristianos que rezan, que piden gracias. Esta es la fama de los mártires. grazie padre, c'è un'altra domanda molto Otra interessante pregunta, che dice così. muy interesante, dice, Francesco ha facilitato Papa Francisco ha facilitado algunos procesos de canonización, dispensazione dei particularmente en la cuestión de los milagros. ¿Cuáles son los criterios cioè que lo han llevado a hacer esto, il a paradigma dispensar los milagros? cambiando? ¿El paradigma está cambiando? Desafortunadamente no. No obstante la voz difusa de que Papa Francesco cambiará, está cambiando, hará, dirá, en realidad no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Al contrario, ha confirmado que se necesita un milagro. Ahora voy a decir alguna cosa más. La verdad, y que yo creo que Papa Francisco en su corazón tal vez quisiera cambiar las cosas. Cuando dije que Luis no ha cambiado en el sentido oficial, oficialmente no hay cambios, pero creo que él están muchos obispos, muchos teólogos, muchas personas que digo que esta disciplina del milagro tiene que ser cambiada. El cardenal Pironio dijo, una vez dijo, fui a hablar de Osanam para la beatificación de Osanam. Él era el cardenal que tenía la ponencia por la causa. Hablando de milagros, me dijo, hablé con el Papa Juan Pablo II y le dije, santidad, pero esta cosa del milagro
va contra el Evangelio, porque si ustedes no piden signos, no creen. El Papa dijo, y el Papa dijo, no lo sé, tal vez, quién sabe, a lo mejor. Porque hay razones, aunque ecuménicas, para mantener la disciplina. Porque en la iglesia oriental los criterios para beatificación son los milagros, no los procesos. Y entonces esta disciplina del milagro como un signo, no es suficiente la fama de santidad y del martirio, es la fama del signo. Si no hay milagros, al menos gracias que demuestran que las personas retienen a esta persona un santo, tanto que rezando obtienen gracias. Hay que registrar el encar, no solo contar, hay que registrar y escribir cada vez que ustedes tienen conocimiento de que alguien obtuvo una gracia, que van a visitar la tumba, que escriben los pensamientos o los registros. Hay que conservar todo, porque todo esto sirve para demostrar a la congregación de los santos que van a... existe fama de santidad, ¿dónde está? Y hay que mostrar los registros. Aquí están escritos las firmas de las visitas, de las gracias, de la gente que viene a pedir gracias. Esta es fama. La dispensar del milagro, Papa Juan Pablo II ha canonizado todos los mártires y beatos de la China después de la canonización de Perboire, de Juan Gabriel Perboire. Muchos se quejaron porque canonizó Juan Gabriel Perboire. No se canonizaron por el Perboire, sino se quejaron porque había muchos otros mártires en China que fueron de... Entonces él dijo que durante el jubileo los iba a canonizar sin milagro a todos beatos chinos. Entonces nuestro beato Clet fue canonizado sin milagro. Las dispensas existen en algunos casos, vienen dispensados del milagro. Bueno, entendámonos, ya existe una dispensa. Los milagros que servían para la beatificación eran 4, ahora es solamente 1. Para la canonización, 4 milagros, ahora solamente 1. Ya esto es un cambio. En la canonización de San Vicente se presentaron 60 milagros y escogieron 8, porque parece que era más fácil. Era suficiente que uno tuviera una sanación después de haber rezado y era considerado milagro. Hoy tiene que cambiar más que la necesidad del milagro, es el criterio. Nosotros vemos cuando hay coincidencia de una sanación extraordinaria, excepcional, gracias a la preguera, ya tendría que ser un signo. No es necesario que los médicos digan, yo no entiendo nada, porque nunca lo van a decir. Porque si ellos dicen, si hay un tumor maligno y dijeron que no se podía operar, que no era imposible la sanación y después se sana, entonces, no, había un problema en la diagnosis, de que el tumor no era maligno. Y ahí se explica todo, según ellos. Padre Giuseppe, esta es una respuesta. ¿En qué idiomas se pueden presentar los procesos de canonización? ¿En qué idioma se presenta la causa al proceso? En italiano. Se acepta en italiano, francés, inglés, español, portugués, en alemán no, en chino no, tiene que ser traducido. El proceso puede ser en todos los idiomas que quieran, pero cuando llega a Roma tiene que ser traducido. Si los testigos son en chino, ellos van a hablar en chino, obviamente, pero hay que traducirlos. Hay que...
Aunque si decimos la lengua portuguesa es aceptada, cuando se habla de milagros, conviene que sea traducido al menos los testimonios y la relación de los doctores. Pero no es fácil. 7 médicos que conozcan el portugués es difícil. Entonces, genera discusiones. Es mejor que la traducción sea directamente en italiano. Ok, padre, qualcuno dice que Alguien si può pregunta, avere ¿se puede questa tener conferenza sua? esta Già conferencia? risposto internamente nel chat, ho detto che Ya domani respondí ci que sarà la mañana conferenza la conferencia CM Global, en il CM website Global, ufficiale della el congregazione della sitio Santissima oficial de la congregación .org, cmglobal.org, questa conferenza e ci y sarà vamos proprio a subir esta y il la padre crónica Matteo que Calamacate. está escribiendo el padre Matthew, Bene. el asistente general. Este texto lo puedo dejar. No es una conferencia, es un esquema mío. Perfetto. O lo puedo dejar a ustedes. Dice uno, leggo Alguien sicuramente pregunta. già risposto, però lei vede perché comunque dirò tutte le Bueno, domande perché voy a leer todas las preguntas, aunque muchas hayan sido ya qual è la respondidas. differenza ¿Cuáles son las quando diferencias? Tal vez ya dijo algo sobre esto. quale differenza ¿Cuáles c'è son las diferencias che c'è tra fama que di santità existen entre la fama de santidad, richiesta di grazia, oración, conoscenza devoción, del servo di petición Dio, de gracias, invocazione della Santa invocaciones, Intercessione, de la che è un intercesión, requisito que es un fondamentale perché la requisito causa proceda, fundamental para que la causa vaya adelante, proceda, e il como culto dice el artículo de pubblico la Santorum Mater, el è culto público que tiene que proibito ser non excluso anticipare il es culto prima della prohibido. proclamazione del No Papa anticipar el della culto beatificazione. antes de la proclamación del Papa y prima de la beatificación. Bene, Esto, qualcuno. ok. Es importante, muy importante, porque ustedes saben que si el obispo, ustedes saben que una de las fases del proceso que exigen es que el obispo con un delegado tiene que ir a visitar la tumba del servo de Dios, siervo de Dios. No tiene que hacer un proceso. Ahora basta una página, un certificado, que el obispo diga que no ha encontrado ninguna señal de culto público. Por si por alguna razón dice que ha encontrado signos de culto público, todo viene prorrogado. La Chiesa no quiere que el culto se anticipe prima que la Iglesia haya proclamado la canonización o la santidad. Estén muy atentos para evitar signos de culto. ¿Cuál es la diferencia entre fama y culto? Porque estamos en dos extremos. Son aquellos que para evitar el culto no hacen nada. Y entonces la fama de santidad no hay nada. Y a otros que para demostrar la fama pasa el culto público. Entonces es importante de sentido común, de entender. Por ejemplo, hagamos, digamos, ejemplos. Si yo coloco un cuadro del siervo de Dios, lo coloco encima del altar y celebro la misa, estoy celebrando culto a un santo. O escribo Soto el cuadro y lo coloco en el cuadro. Beato tal. ¿Y quién lo beatificó? No, entonces yo decidí que era así. No, no hay que hacer esto. O coloco una aureola. Hago un cuadro y coloco una aureola. La aureola es un signo de la beatificación. Entonces lo coloco encima del altar. Es culto. Viene considerado como culto. Celebro una misa en honor. Hay que evitar estas cosas. Incensar, aureolas.
celebraciones. La fama de santidad son las personas que se acercan a la tumba. A mi tumba, cuando yo moriré, no va a venir nadie. Pero si vienen centenares de personas a una tumba y rezan y piden gracias, es un signo de fama de santidad. Si yo coloco flores de frente a la tumba, eso es fama de santidad. Eso se puede hacer. Coloco un registro, coloco la biografía cerca al cuadro, escribo artículos en los periódicos. Eso es fama de santidad. El culto no. Ok, padre, c'è un'altra domanda. Otra pregunta. La domanda prima era del padre Carlos de Curitiba. Padre Carlos era la que hizo la primera Che fa le pregunta. domande, però poi va bene. Ok. Dice il padre, qualcuno le dirò. Il padre Gabriel Naranjo. El padre Gabriel Naranjo Un pregunta, saludo speciale. saluda Che sei a stato todos molto brillante, dice. que ha sido brillante. E la sua domanda, che anche è risposta già, però comunque faccio la domanda. Ok, hago la pregunta. Il tipo di morte El tipo de muerte a una persona che fa scattare la causa. de una persona puede hacer que inicie la causa. Dice, è un fatto, la Es qualità un hecho la calidad de la muerte scattare la causa. de una persona que puede hacer partir la causa. No, es necesario una persona, un grupo de personas, una congregación, una provincia, una parroquia que piden. La muerte de la persona en sí misma no puede hacer iniciar una causa de la cualidad de su muerte. No, no es necesario la cualidad de la muerte, sino que tenga un eco. Murió una persona después de una vida vivida en santidad. Un ejemplo fácil. Muere un mártir con todos los requisitos del martirio, pero si nadie se interesa, la causa no inicia. Un caso que es así evidente. Tenemos Beata Margarita Rutón, que fue martirizada a Dax y fue beatificada porque fue asesinada y renunció, refutó el juramento constitucional y fue asesinada. Pero junto a él, legado, espalda contra espalda, junto con ella, y murió un sacerdote junto con ella, por el mismo motivo. Ella fue beatificada y el sacerdote no. ¿Por qué? Porque nadie hizo una causa del sacerdote, nadie se interesó. La Chiesa quiere, no quiere solo el facto, el hecho, necesita un eco, que haya un eco, una resonancia, una fama. Y por eso dije al inicio dije que quien trabaja por la causa es un grupo o una persona, no la congregación para los santos. No es que la congregación de los santos se interesa, son las personas. Las personas creen que es la congregación. Cuando alguien sabe de un mártir, yo escribo una carta, mire que murió un mártir. Ante la congregación de los santos inmediatamente se mete en movimiento. No hace nada. Si digo, murió un mártir, ellos me van a preguntar, dijo, sí, esto sucede siempre. ¿Quién? Hay tantos santos en el mundo, pero no todos vienen presentados como candidatos. Espera, el padre Gabriel, padre Naranjo, lo saludo igualmente y le digo a padre Gabriel, que
hace muchos años, en el 2010, sí, él me habló de una fundadora de las Hermanas de la Providencia. Mire que esta fundadora, yo le pregunté a la Madre General a través de la correspondencia y no, ya no se habló más de eso. En el 2019, cuando la Madre General, el Padre Tomás me dijo, mire, hay una Madre General que quiere hablar contigo de esta fundadora. La encontré y me dijo esta fundadora, Moren. Y digo, pero esta es una de las que habíamos hablado con el padre Gabriel hace 10 años. Y volvimos a iniciar con la causa. Y estoy trabajando para esta causa. Facciamo una, perché sono tantissime e già ha dato risposta Ok, a muchas otras respuestas, ya ha respondido a otras preguntas. Voy a leer. e chiedo di fare di parlare piano. Pido que por favor hable más despacio porque los traductores se están por explotar. Allora, Por favor. delle risposte lei vede un pochino più corte. Comunque, Respuestas más breves. La siguiente pregunta es por Sor Irma lei chiede Ana María. Pregunta, prima bueno, Antonia, chiede si la hermana Antonia, beatificazione padre Giuseppe, ¿usted se interesa de las canonizaciones de las hijas de la caridad y otras congregaciones de la familia vicentina? Bueno, el postulador general de la congregación de la misión y de las hijas de la caridad, es decir, que en este momento soy yo, se ocupa automáticamente sin nombramiento de todos los misionarios y de todas las hijas de la caridad. Yo hablé solo de misionarios, porque hablé solo de misionarios, pero son mucho más numeroso la lista de las hijas de la caridad. Pero como esta reunión era reservada a los misioneros, cuando se trata de otras congregaciones, por ejemplo, la de Otsanam, que no es un misionero, entonces necesito un nombramiento particular. El presidente de la San Vicente me nombró para seguir esta causa. La Madre General de la Moret me nombró por esta causa. poi ci sono due persone che hanno domandato Dos personas preguntan cómo va la causa de la Beata Lindalva del Brasil. Estamos esperando el milagro. Entonces, está frenada. ¿Cuándo será el milagro? Será canonizada. Sor Lindalva, tenemos que rezar, difundan noticias y recen para que haya este milagro. El padre Luigi Canato pregunta que ¿por qué no dentro del sitio web? Dice que tendría que ser actualizado. ¿Por qué no se colocan las pregueras, las oraciones para cada santo o para que la gente pueda rezar? El sitio web existe para todos nuestros beatos, santos, venerables y siervos de Dios. Existe. Ustedes si van santivincenziani.it y está actualizado. Las oraciones, las iniciativas, la postulación general se ocupa de todas las causas. Después, particularmente, la profundización de la causa tiene que ser curada en cada lugar. Si mando una oración y me dicen, padre, coloca esta oración, por favor, yo lo hago.
Pero yo me encargo de las noticias más generales de los santos y beatos, vidas, biografías, cuál es la situación de la causa, está todo ahí. Si me dicen, pero pues, tengo que colocar las oraciones de todos, pero Francis. que dopo mi scriverà dove sta scrivendo, Francis dice, Francis pregunta, molto felice será muy, avere una copia scritta, sería una copia campione di una causa che muy racconta le contento de tener una causa o un documento alla fine della donde se causa. explique È possibile cuál es el proceso paso por paso. ¿Es posible tener un documento de este tipo? Sí, te puedo presentar 8 tomos. El proceso del inicio a la fin tiene 8 tomos. felice di avere tutto questo. Él dice que está contento si los puede tener. Entonces, tiene que multiplicarlo por 20. Son copias únicas. Lo que se puede hacer es enviar eventualmente una posición. La posición es un tomo, un volumen que sintetiza, es una síntesis de todo. Por ejemplo, la Margarita Rután, leo la posición, ahí está todo, en la posición está la vida, biografía, virtudes. Pero si entendí bien la pregunta, yo lo que creo que él está pidiendo no es estas cosas. Quiere las etapas del proceso, el procedimiento. Existen libros que hablan de esto, qué hay que hacer en la primera sesión, qué hay que hacer, qué tiene que hacer el obispo. Es otra cosa que ustedes tienen que saber. Los obispos que han sido llamados a seguir las causas, el 90% del obispo, tal vez el 95%, no tienen idea de estas cosas. Porque si no han sido postuladores, son obispos. Que los canonistas, muchos no saben o no tienen idea de estos procesos, porque es una materia específica. Il padre Adam, Padre Adam de la Polonia che già ha risposto un pochino questo, no? Dice, pregunta, Padre Corpus está mostrando un libro sobre las causas de los santos, donde está explicado todo lo que hay que hacer antes, después. Es un libro que él tiene en la mano, es un libro muy útil, muy moderno, muy actualizado. Después de leer, aprenderse de memoria todo este libro, hay que llevarlo a la práctica. Con la práctica puedo ayudar. Si ustedes me preguntan a mi padre, yo leí esto que se necesita, concretamente qué cosa es, y yo les puedo explicar, pero hacer un curso sobre esto, hacer un curso sobre esta cosa cada año para habilitar a los postuladores y a los colaboradores. No se puede ser postulador o colaborador si frecuenta este curso. va bene. Ok. Poi, padre, dicevo che il padre Adamo di Polonia dice che allora Padre de la Polonia dice, entonces la fama de santidad pubblico es culto privado y no público. Sí, sí puede aceptar esta afirmación. Definición culto privado no es culto público. Entonces sí. Si esa es la pregunta, sí. ¿El culto privado es un culto público? No, por la definición. Porque es privado, entonces no es público. Si todo lo que hago en mi cuarto, con Padre Michalitza, todo lo que yo hago, si rezo a un santo en privado, quiere decir que es privado, entonces no es público. Puedo hacer cualquier cosa en privado. Me puedo arrodillar, puedo hacer un dibujo y meter el aureola en el propio cuarto, a nadie le interesa, que es privado.
no tiene ninguna... sul piano pratico, se En devo nivel educare práctico, si tengo que questa educar los fieles, affermazione può essere esta afirmación puede contraproducente. Digo, puedo educar a los fieles para decirles que no hay que hacer, porque pueden hacer un culto que no es culto, y entonces ya entendí, hay un culto que no es un culto. No, el culto es un culto y es bueno hacerlo. Pero hay que distinguir entre la fama de santidad y culto, evitar el culto y promover la fama de santidad. Introducir la diferencia entre culto y culto diventa equívoco. Es mejor, hay que evitar estas cosas. Porque si comienzo a hacerlo en mi propio cuarto, termino haciéndolo en chiesa. Es mejor evitar este tipo de cultos. Dal padre Vinicius Teixeira. La siguiente pregunta es, algunas veces tenemos dificultades en un tribunal diocesano seguir una causa. En estas circunstancias, ¿qué cosa tenemos que hacer para acelerar el trabajo? Hay que hacer como dice Jesús en el Evangelio. Cuando el juez no quería hacer justicia a la viuda insistió tanto y fastidió tanto que el juez dijo, bueno, al menos lo hago para evitar el fastidio. Y entonces todos los días llamo al obispo, le escribo. Y entonces el obispo dirá, creo que es mejor comenzar. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Poi viene un'altra domanda. Otra pregunta. Que ya está de Will Belemakers. Will Maher. Da dove lui? Olanda. De Holanda. Will Belemarks de Holanda. Cohermano de holandés. Disponibile la registrazione di questo incontro? ¿La registración de este encuentro estará a disposición? La respuesta es sí, en todos los idiomas. Dice Vinicius que questo libro, Este libro sobre la causa de los santos ha sido traducido al español por la BAC. Si me puede escribir el nombre del libro. Si me escribes el nombre del libro, lo puedo buscar. Hay un libro que dice Causas de Canonización y Milagros de José Carlos Martín de la Hoz. No sé si... Pero álzalo un po', álzalo più in alto. Ecco. Este es el libro. Bueno. Este es el libro. Ecco, este es el libro. Le cause dei santi. Le cause dei santi. Bene. Eccolo. Este es el libro. Estoy intentando encontrar el libro. Este libro es de un autor, pero este es propiamente el que he mostrado, es propiamente el de la congregación de la causa del santo. Eccolo, costa in Amazon non per fare pubblicità, ma costa questo. No es por publicidad, pero pues quiero mostrarles cuánto es. Coloco el link si alguien quiere comprar a través de Amazon. Está el link. Lo pueden encontrar ahí. Si pueden ver ahí. La causa de los santos. No sé si tal vez llegue hasta Bolivia.
Bueno, podemos buscar otra solución. Nos vamos a comprometer en esto. Nessuno ha chiesto Nadie ha preguntado, y lo digo yo entonces, el problema del dinero, tutte queste tappe el problema financiero, todas estas etapas, todas estas fases, algunos dicen, vogliono tanti soldi, es necesario tanto dinero, tanto dinero. Es cierto y no, digamos, porque si hablamos de algunos gastos, son esenciales, son los gastos que la congregación de los santos hacen. Cuando hacen una reunión de nueve teólogos que tienen que estudiar los volúmenes, los textos, cada uno tiene que dar 3 votos, 27 votos, y tiene que demostrar que han estudiado y dar un juicio. La congregación, 5.000 euros para esta reunión y para la reunión de los historiadores, y es necesario, también es necesario. Si una provincia dice, Padre, nosotros hacemos el trabajo, como está haciendo Padre Corpus, para la causa del Lisón, por la causa de Colina, entonces, si una provincia dice, busque un historiador, busque un teólogo y haga usted el trabajo, y ese trabajo por todo un año. Si es un profesor, entonces necesita, la Congregación para los Santos estableció tarifas para evitar abusos, porque hay personas que piden 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros. La culpa no es de la Congregación de los Santos, es de las personas que dan el dinero. ¿Por qué das este dinero? Pero si pide 5.000 euros este teólogo para trabajar por todo un año, creo que hay que darlo. Va bene, l'ultima domanda ce l'ho io, padre Giuseppe. Tante volte Muchas veces scrive la la gente escribe vogliono avere una reliquia. porque quieren una reliquia. ¿Que cuánto cuesta una reliquia? Reliquia per me, per la Que una reliquia para mí, una stampa con una o una estampa con una reliquia de San Vicente o de cualquiera de nuestros santos. succede con questo. Qualche persona ¿Qué pasa con las reliquias? ¿Cualquier persona puede tener una reliquia en su casa? può chiedere così per sé. ¿Cualquiera puede pedir una reliquia para sí mismo? Bisogna partire dal fatto che En el mundo hay un comercio de reliquias, existe un gran comercio de reliquias abusivo. allora la congregazione dei santi ha La Congregación para los Santos dio como directiva de no dar reliquias, especialmente cuando vienen pedidas a través de email o anónimas. Yo soy come postulatore fulano, a mí como postulador, todos los días llevan entre 10 y 15 preguntas de todo el mundo, soprattutto dalle Filippine especialmente de las Filipinas, no sé por qué, arrivano dall'India, de la India, paesi algunos países donde estas personas envían circulares a 100 postuladores. A veces me quedan reliquias de San fulano y sultano que quiere decir que se las mandan a todos. Alguien responderá. Entonces, la línea que nosotros seguimos, siguiendo la Congregación para los Santos, doy las reliquias solamente al Padre General cuando la pide. Es siempre que la encuentre, que la tenga. No, no es que son infinitas las reliquias no son infinitas. i vescovi, Los obispos personalmente, no por correo. Es fácil tener un correo del canciller. Si un obispo viene a Roma y me dice, Padre, ¿usted tiene una reliquia de San Vicente? Yo se la doy. Los obispos, los padres generales que piden, las madres generales,
Y después algunos cohermanos, si piden y la tengo, pues, pero yo necesito saber quién es, a quién se la doy, quién es el sujeto. Pero no digo que tenga que ser físico, pero no una persona abstracta. En efecto, de hecho, a las requestas no respondo. ¿Y qué tengo que responder? Que no. Entonces no respondo. Y nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Que me diga, padre, ¿por qué no me ha respuesto? Porque ni siquiera sabe que no ha respuesto. Entonces, quiere decir que esas cosas caen así. Como el phishing en el correo. L'ultima domanda, l'ultima. Adesso Última non pregunta. possiamo rispondere più. Dice, domanda Jean-Pierre Besala si el libro del padre Delgado El libro de Padre Delgado está en francés. francese ancora, no? Mm, Questo libro di questo non si sa. Però uscirà. ok, que tal vez va a salir en francés. El Beato Gebra Micael y el Beato Durando no tienen milagros. Giuseppe, El Padre Durando, Marco Antonio. Marco Antonio Durando, dos milagros antes de la beatificación y solamente uno fue aceptado. El segundo milagro no puede ser aceptado, entonces están esperando otro milagro. Padre Durando, pero necesitamos uno para la canonización. Padre que el Beato Gebra Micael es beato. Necesita un milagro para pasar a la canonización. Me dicen los padres en Etiopía y Eritrea que muchas personas rezan, que tienen gracias o milagros, pero nunca he tenido una cosa escrita. Es difícil tener una cosa escrita. Estamos hablando de pruebas, porque los médicos quieren leer los documentos, no solamente la narración. El padre Giorgio Bontempi, que está aquí, dice que, al menos para Italia, se está preparando una edición nueva de la liturgia de las horas y del nuevo misal propio italiano. Ahora es para las traducciones del texto latino aprobado. Es mucho más fácil porque el Papa en un documento reciente que se llama Magnum Principium, establecido que las traducciones en francés, español, italiano, las traducciones de los textos latinos aprobados no necesitan aprobación de la congregación del culto divino. Necesitan solo ser presentados a la congregación, que no haga un análisis o una aprobación, solamente fa una confirmación. Una cosa muy buena que Papa Francisco ha hecho, porque había una paradoja, que la congregación para el culto divino traducían al chino del texto latino. Entonces, decía, tiene que controlar, si un chino no conoce su lengua, la congregación hay que aceptar que proviene del Padre General, que proviene del obispo, pero de hecho no es que la aprueba. Entonces, esta nueva traducción renovada
con los nuevos beatos, con los nuevos después santos. Vamos a el librito, en lo que tiene que ver con Italia. No escucho. A la liturgia de las horas, misal y leccionario. Ok, va bene padre Giuseppe, grazie mille e grazie a tutti i partecipanti, al padre Corpus Delgado, a Monseñor Mario Ríos. Gracias a todos, allá desde a Padre Guatemala. Corpus, a los que están en Guatemala. ¿Quién es? El padre Vamos a ver quién es. Monseñor Ríos. Monseñor Ríos, Mírenlo, ahí está. Mario Ríos, ahí está. ¿Quiere dar un saludito, padre? Bueno, Adesso lo dice? Ah, bene. también está Monseñor Sergio Braschi de Brasil. Eso. De Brasil, Está Monseñor. pues está Está de Polonia, de Brasil, de Colombia. Colombia, Brasil, Perú, Holanda, Francia. Una reunión muy rica de México. Ha sido una reunión muy interesante. Saludamos a todos Y especialmente. Monseñor, Vamos a, ¿quiere darnos un saludo? vamos a ver si Monseñor nos saluda. Sí, qué bueno. Está activado el audio, se va a saludar. Está activado. puede hablar. Muchas gracias por poderlos ver a todos y poderlos oír. Y espero que sigamos adelante para bien de nuestra congregación, de la iglesia y del mundo. Hasta luego. Bueno, Monseñor Sergio. Bueno, va bene, allora ringraziamo a tutti quanti. Gracias a todos. A Monseñor, que no recuerdo el nombre de Monseñor de Perú, lo vedo lì. Monseñor Rebolledo, sì. Quando ho parlato di Manzella, Cuando hablé de Mancella, no hablé de Pietro Pinozzi, que trabaja muy duro per questo processo di Mancella. Después per padre Pilozzi lo faremo santo anche per questo. Diamo la parola al padre. Ahora el padre Tomás, superior general, vamos a darle la palabra. a chiusura, Para cerrar este encuentro, veamos por un lado cuánto es importante nuestra colaboración humana, nuestro celo, nuestro compromiso para seguir un proceso de beatificación o de canonización. Por otro lado, es todavía más importante, tenemos que rezar a Jesús y por la intercesión, para que Jesús interceda por los candidatos a la beatificación, a la canonización, para que se verifiquen signos concretos, milagros en respuesta a la providencia, para que los beatos y los santos sean reconocidos oficialmente, aunque de la iglesia. Aumentemos todos nuestro compromiso en hacer conocer mejor los cohermanos en proceso de beatificación y canonización, ya sea al interno de nuestra pequeña compañía, ya sea lo más ampliamente posible entre la gente en general. Los animo a pedir la intercesión de
en tantas necesidades y situaciones de nuestra vida, por nosotros y por los demás. Entonces, los milagros sucederán seguramente, aunque a través de la intercesión de estos santos. Y ahora quiero a cada uno de nosotros, y también a través de ustedes que participamos juntos en este encuentro, para compartir este mensaje con todas las personas que ustedes se encuentran, con las que están en contacto, en las parroquias, en los lugares de servicio, trabajo. Si pueden, alguna experiencia de que sus oraciones han recibido una respuesta concreta, un signo concreto. ¿Tienen alguna experiencia de diferentes formas de sanación, de milagros, de un signo de gracia recibida, de intercesión de los diferentes candidatos de estos procesos de beatificación o canonización? De haber pedido concretamente la ayuda a este candidato del proceso en una situación concreta. Por favor, escriban al vicepostulador o directamente al postulador general para que informen de este evento extraordinario, de este signo de la gracia, de este milagro, porque es un punto indispensable, como ya lo escuchamos muchas veces en la presentación de Padre Giuseppe Guerra. El milagro es un signo de gracia, un signo divino que para nosotros es importante para ayudar en el proceso de beatificación o canonización. Difundamos, invitamos a las personas a pedir intercesión a estos candidatos para que nos den signos extraordinarios y escribamos, registremos e informemos al vicepostulador y al postulador o al visitador o a los superiores regionales, a alguien, para que podamos informar y pasar esta información al postulador general. Para concluir este encuentro, pidamos que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl y todos los beatos y santos siervos de Dios de nuestra pequeña compañía, así como toda la familia vicentina, intercedan por nosotros. Amén.